Eliminadas las potencias fascistas, las grandes opciones ideológicas se reducían a dos: el capitalismo, de larga tradición en Occidente y liderada por Estados Unidos, y el socialismo, cuyos orígenes se remontan también al siglo XIX, pero tenían su plasmación política en la Revolución Soviética, liderada por la Unión Soviética. El capitalismo es un orden o sistema social y económico que deriva del usufructo de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción, que se encuentra mayormente constituido por las relaciones empresariales vinculadas a la actividad de la inversión y obtención de beneficios, así como las relaciones laborales tanto autónomas como asalariadas subordinadas a fines de mercantiles. El socialismo es un sistema social y económico caracterizado por el control por parte de la sociedad, organizada como todos sus integrantes, tanto en los medios de producción como de las diferentes fuerzas de trabajo aplicadas en los mismos. Ambas opciones eran claramente antagónicas, hasta el punto de que el triunfo de una significaba la desaparición de la otra. Por ello, los líderes de ambos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, sabían que era necesario asegurarse el apoyo y el control del número más amplio de países y mantener un permanente y constante enfrentamiento. El término Guerra Fría define precisamente esta situación internacional extremadamente tensa, en la que las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, iniciaron una carrera de armamentos y adoptaron una actitud beligerante y de confrontación ideológica, si bien no llegarían nunca a un enfrentamiento armado directo. Orígenes. La Conferencia de Yalta había dividido Europa en dos zonas de influencia, y tanto norteamericanos como soviéticos se mostraron decididos a mantenerlas, extendiendo sus áreas de influencia y configurándose en dos bloques de países aliados. Stalin quería aprovechar la victoria sobre Alemania para iniciar la expansión mundial del comunismo. Por su parte, Estados Unidos, para afianzar su dominio en la Europa occidental entre 1946 y 1948, obligó a expulsar a los comunistas de los gobiernos de coalición que había formado en muchos países. La tensión entre los bloques derivó una ruptura en 1947. George Marshall expuso en 1947 que la reconstrucción europea constituiría la mejor arma contra el avance del comunismo, y para ello presentó un programa de asistencia a Europa, el Plan Marshall. El plan ofrecía una ayuda en forma de créditos y donaciones que debían repartirse entre los países que lo aceptasen. Como condición previa, se exigía la expulsión de los ministros comunistas de los gobiernos de coalición. El Plan Marshall fue, evidentemente, rechazado por la Unión Soviética y los países del Este, que denunciaron la ayuda americana como una vía de control y dependencia respecto a Estados Unidos. El primer escenario de enfrentamiento entre los dos bloques tuvo lugar en Alemania. Este país había quedado dividido al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 4 zonas de ocupación militar controlada por los vencedores soviéticos, estadounidenses, británicos y franceses. Los acuerdos de Potsdam preveían la construcción de Alemania bajo un régimen democrático, pero en 1948 los aliados occidentales decidieron unilateralmente unificar sus territorios y anunciaron su intención de crear un Estado federal alemán separado de la zona rusa y establecer un sistema monetario común. La capital, Berlín, repartida en 4 zonas de ocupación, se encontraba en territorio soviético. La Unión Soviética decidió cerrar las fronteras y aislar el sector occidental de la ciudad. El bloqueo de Berlín duró casi un año, y Estados Unidos respondió estableciendo un puente aéreo ininterrumpido para abastecer la zona del oeste de la ciudad, mientras se preparaba una construcción que daría origen a la República Federal de Alemania, en mayo de 1949, con capital en Bonn. Las autoridades de Alemania del Este, a instancias de la Unión Soviética, decidieron levantar en 1961 un muro que dividiría la ciudad en dos, y se convirtió en el símbolo de la Guerra Fría.
Estados Unidos tejió una red de alianzas y pactos militares con el objetivo de aislar y rodear a la Unión Soviética. En 1949 se firmó el Pacto del Atlántico, que integraba a Estados Unidos, Canadá y 10 países de Europa Occidental. Fue el origen de la OTAN, organismo de cooperación militar bajo la dirección de Washington. Como respuesta, la Unión Soviética y los países del Este también estrecharon sus vínculos. En 1949 se creó el Comecon, una organización económica del bloque socialista, y en 1945 una alianza militar, el Pacto de Varsovia, que unía a la Unión Soviética y los países del Este para garantizar militarmente la seguridad e integridad del territorio comunista. Conflictos de la Guerra Fría. La rivalidad entre bloques, la Guerra Fría, se manifestó en conflictos localizados fuera del territorio de las grandes potencias, ya que el desafío se producía indirectamente a través de los aliados periféricos. Los conflictos deben ubicarse en el contexto del proceso de descolonización. Ambas potencias estaban decididas a impedir que los nuevos países independientes se alinearan con el bloque rival. Principales conflictos. Bloqueo de Berlín. Fue impuesto por la Unión Soviética en la zona oeste de Berlín, en ese entonces controlada por las fuerzas aliadas occidentales, como respuesta a una reforma monetaria impuesta por estos países. Guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra Indochina o Guerra de los Estados Unidos contra los vietnamitas. Fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Guerra de Corea. Fue librada de 1950 a 1953 entre Corea del Sur, apoyada por los Estados Unidos, contra Corea del Norte, apoyada por la República Popular de China con ayuda de la Unión Soviética. Guerra Civil Griega. La guerra civil enfrentó a la población conservadora y las fuerzas armadas del gobierno monárquico, apoyadas por los Estados Unidos y Reino Unido, contra los comunistas griegos y miembros de la organización más grande de resistencia antifascista, ELAS, cuya dirección estaba controlada por el Partido Comunista Griego. Crisis de los misiles de Cuba. La crisis de los misiles de Cuba es como se denomina el conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento por parte de los Estados Unidos de bases de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano. A finales de los años 50, el fuerte clima de tensión entre los bloques dio paso a una nueva etapa, denominada por distensión que conocemos como coexistencia pacífica. A ello contribuyó el cambio de actitud de los nuevos dirigentes de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Se inició un periodo de diálogo entre las dos superpotencias, intencionado a frenar la pugna armamentística y conseguir el equilibrio estratégico. Las razones de esta nueva actitud hay que buscarlas en la imparable carrera de armamento hacia cada vez más probable la destrucción mutua en caso de conflicto bélico. Frenar la carrera armamentística se convirtió en un objetivo prioritario. En 1968 se firmó un primer tratado, al que se añadieron la mayor parte de países del mundo, que prohibía la realización de determinadas pruebas nucleares. En 1972 Moscú y Washington firmaron los acuerdos SALT, que limitaban el aumento de las armas nucleares, y en 1963 los nuevos dirigentes, Richard Nixon y Leonidas Brezhnev, firmaron un tratado de la prevención de una guerra nuclear. A finales de la década de 1970 se produjeron nuevos focos de conflicto en todos los continentes, que hicieron aflorar las tensiones de los años de la Guerra Fría. Por un lado, se constató un aumento en la oposición a la presencia americana en el mundo, y por otro, la Unión Soviética reafirmó su política de apoyo activo a los movimientos revolucionarios. Los bloques no constituían unidades monolíticas y compactas, sino que cada uno escondía realidades políticas y sociales diferentes, que a menudo comportaron graves tensiones. Por parte del bloque soviético, hubo una ruptura de las relaciones con Yugoslavia y China, a la misma vez que hubo revueltas en Hungría y Checoslovaquia. Por parte del bloque occidental, Ostpolitik, inicio de conversaciones de la URSS y Polonia, normalizaron la relación entre las dos Alemanias. Francia abandona la OTAN
y recibe críticas europeas a la política exterior estadounidense. El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y las condiciones en las que se produjo el final del conflicto evidenciaron la existencia entre los vencedores de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Destruido el enemigo en común, el fascismo, ambas deseaban garantizar su poder, asegurarse aliados y zonas de influencia en el mundo, y consolidar su modelo social, económico y político.